Hoy en Academia Diego, un tutorial en el que voy a explicar dos ejercicios de cómo calcular la recta simétrica respecto de otra. Venga, comenzamos. Bien, vamos a comenzar con el primero de los dos ejercicios de este tutorial, el primero de los cuales nos dice que la recta B de ecuación x más y menos 4 igual a 0 es la bisectriz del ángulo formado por la recta R de ecuación 3x más y menos 8 igual a 0 y la recta S, y nos piden que calculemos la ecuación de la recta S. Bien, como este problema tiene entraña cierta dificultad, he realizado un pequeño resumen para que tengáis claros los pasos a seguir para resolverlo de una forma más o menos ordenada y que así no os perdáis. El resumen: comenzaríamos dibujando la recta R y también la recta B, que es la que daba el problema. Tenemos que tener claro que la que nos pide el problema es esta recta S, que es la que está al otro lado, es la simétrica de R respecto a B. Hallaríamos un punto al azar de B y trazaríamos una recta perpendicular a dicha recta B, que yo he llamado B1, y buscaremos otro punto también perteneciente a la recta B y desde el cual trazaremos otra recta perpendicular a dicha recta B, que se llamará perpendicular B2. Una vez que tengamos dichas rectas perpendiculares, vamos a hallar dónde se cortan con la recta R, y entonces, haciendo el sistema, calcularemos tanto el punto J, que le he llamado a este punto de intersección entre B1 y la perpendicular de B1 con R, y el punto K, que sería el punto de intersección de la recta B2, de la perpendicular B2, también con la recta R. Una vez, ¿para qué he hallado esos puntos? Porque con estos puntos puedo hallar los puntos simétricos para empezar, de J respecto a P y de K respecto a Q. Estos puntos simétricos, que yo he llamado J', que estaría aquí más o menos situado al otro lado de P, y K', con esos dos puntos, como digo, ya podríamos calcular, tenemos elementos suficientes para poder calcular la recta que nos pedía el problema, que era la recta simétrica a R respecto de la recta B. Espero que más o menos se haya quedado claro con este esquema cómo vamos a resolverlo. Pues venga, vamos a comenzar para que veáis que no es demasiado complicado. Bien, pues como hemos dicho, lo primero es representar las rectas, tanto la recta B como la recta R que da el enunciado, para lo cual vamos a realizar una pequeña tabla de valores muy sencillas. Por ejemplo, aquí he tomado la recta B, he despejado la que está en forma general, la he pasado a forma explícita, despejando Y. Como está la X positiva, pasaría negativo, y el 4, que está negativo, pasaría positivo, y así queda despejada ahí. Y ya podemos realizar una pequeña tabla de valores y dándole dos valores arbitrarios. Por ejemplo, yo le he dado a la X el valor menos 1, sustituido menos 1 sería más 1, más 4 quedaría 5, y con el 5 quedaría menos 5 más 4 quedaría menos 1. Ya tengo la recta, los valores de la recta B para poder representarla gráficamente luego en un eje de coordenadas. Y ahora para la recta R procedemos igual. Lo único que hay que hacer es despejar Y para pasarla de general a explícita, que va a quedar Y igual a 8 menos 3x. Acordaos que lo que cambia de lado cambia de signo. Realizamos la pequeña tabla de valores y dos valores así a voleo que le he dado a la X. Por ejemplo, le he dado el 2, 3 por 2 son 6, 8 menos 6 da 2, y con el 3, menos 3 por 3 daría menos 9, 8 menos 9 da menos 1. Bien, pues eso, ahora hacemos el eje de coordenadas, como hemos dicho, representamos los dos ejes, el eje X, el eje Y, y ponemos los valores tanto de la recta B como de la recta R. En el caso de la recta B, que están representados en rojo, el primer punto era el menos 1, 5, menos 1 hacia la izquierda y 5 hacia arriba, y el 5 menos 1, que será 5 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Los unimos y ya tenemos la recta B representada. Y la recta R, vamos a ir dibujando el punto 2, 2, 2 de la X, 2 de la Y, y el punto 3 menos 1. Los unimos y ya tenemos la recta R representada. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos halladas las dos rectas, vamos a calcular, como hemos dicho en el resumen, dos rectas perpendiculares a la recta B que pasan respectivamente por el punto P y por el punto Q. Entonces, esas dos rectas perpendiculares, como para hallar cualquier recta se necesita un punto y un vector. Procedemos a averiguar el valor del vector de la recta B, que como está en forma general, el vector de una recta en forma general, os recuerdo que se calculó haciendo menos b, a. Pues bien, en este caso nos va a quedar menos 1, 1. Ese sería el vector de la recta B. Entonces, para calcular, insisto, esta recta perpendicular a B1 que pasa por P, claro, ponemos el vector V de la recta
b, que sería el menos 1, 1, y calculamos su vector perpendicular. Para el que no lo recuerde, un vector perpendicular a otro, para calcularlo basta con invertir el orden de las componentes de dicho vector y cambiar de signo solo una de ellas, con lo cual solo hay que calcular el vector perpendicular haciendo 1, 1. Solo hay que invertir el orden, lo que pasa que como son dos unos no se aprecia, y cambiar de signo uno de ellos. Yo he cambiado el negativo, también no hubiera valido menos 1, menos 1, pero bien, he puesto el 1, 1. Pues con ese vector y el punto P, que es por el que va a pasar nuestra recta, pues ya podemos calcular en forma continua, que es la que a mí me gusta usar porque es muy cómoda, ya que se llega a la forma general, que es con la que se suele trabajar más, de una forma muy rápida. Entonces la ecuación continua, insisto, de la perpendicular B1 nos va a quedar x menos la primera componente del punto, que era menos 1, por lo tanto menos y menos daría más, partido por 1, que es la primera componente del vector, igual a y menos 5, partido por 1, que también es la segunda componente del vector. Entonces, como los 1 los podemos suprimir, nos quedaría x más 1 igual a y menos 5, y esto ordenado nos va a quedar la primera recta x menos y más 6 igual a 0. Esta es la recta perpendicular a B1, o sea, perpendicular a B, que yo le he llamado perpendicular B1. Bien, luego vamos a calcular la perpendicular B2, que es la misma, pero que pasa en vez de por el punto P, pues por el punto Q. Hacemos todo el procedimiento igual. Dicha recta, lo que tenemos que hacer ahora es sacar con el mismo vector de la recta B, que sería menos 1, 1, sacar su vector perpendicular, como he dicho antes, invertimos el orden de las componentes y cambiamos de signo solo una de ellas. Usamos en vez del punto P como antes el punto Q, aplicamos la ecuación continua igual que antes, que quedaría x menos la primera del punto, que era 5, partido por la primera del vector perpendicular, que era 1, igual a y menos 1, que sería y más 1, entre 1 también. Los 1 los podemos suprimir y nos queda x menos 5 igual a y más 1, que ya en forma general, trayéndolo todo hacia la izquierda, nos queda x menos y menos 6 igual a 0. Esta recta que yo he pintado aquí de color rosa, esa sería la perpendicular B2 a la recta B, que pasa por el punto Q. ¿Para qué hemos hallado estas rectas? Pues hemos hallado ambas rectas, la verde y la rosa, con el fin de poder hallar dónde cortan a la recta R. Porque teniendo esos puntos donde cortan, ya a partir de esos puntos hallar el simétrico es muy sencillo, y una vez que tengamos los simétricos ya podemos calcular la recta que nos pedía el problema. Entonces vamos a proceder a calcular los puntos de corte de B1 y de la perpendicular B1 y la perpendicular B2 con la recta R. Y eso se hace, pues esos puntos yo le he llamado J y K respectivamente. Pues bien, el primer punto, el J, que sería donde corta la perpendicular B1 con la recta R, sería resolver este sistema de ecuaciones que yo he hecho por el método de igualación. He despejado la y de arriba, de la primera, que quedaría igual a menos 3x más 8, y la y de la segunda, que quedaría igual a menos x menos 6 partido por menos 1. Igualamos ambas expresiones, porque lo estoy haciendo por igualación. El menos 1 que divide pasaría multiplicando, quitando paréntesis nos va a quedar 3x menos 8 igual a menos x menos 6, y entonces transponemos términos, las x hacia la izquierda y los términos independientes hacia la derecha, cambiando de signo lo que cambia de lado. Al final nos va a quedar 4x igual a 2, o lo que es lo mismo, x vale 2 cuartos, que es lo mismo que decir que x tiene de componentes un medio. Esa es la primera componente del punto J. Y la segunda, pues basta con sustituir este un medio en cualquiera de estas dos expresiones para hallar la componente y. Yo lo he hecho en la de arriba, y entonces me va a quedar igual a menos 3 por el valor de x, que era un medio, todo ello más 8. Operamos, estos son menos 3 medios más 8, que haciendo el mínimo como un múltiplo, que sería 2, nos daría 2 por 8, 16, menos 3 más 16, algo así como 13 medios. Entonces el punto J tiene de componentes un medio, 13 medios, que ya lo estamos colocando aquí. Para hallar el punto K, que sería el punto de corte de la recta perpendicular B2 con la propia recta R, pues haríamos igual, procederíamos a hacer otro sistema de ecuaciones entre la recta R de ecuación 3x más y menos 8 igual a 0 con esa perpendicular B2, que era x menos y menos 6 igual a 0, que está aquí representada de color rosa. Pues bien, hacemos el sistema también por igualación, despejamos la y de arriba, despejamos la y de abajo, igualamos ambas expresiones, porque también lo he hecho por igualación, como digo. El menos 1 que multiplica ya directamente lo voy a multiplicar, que va a quedar 3x menos 8 igual a menos x más 6. Transponemos términos, x a la izquierda y los términos independientes a la derecha,
4x igual a 14, o lo que es lo mismo, x igual a 14 cuartos, que es lo mismo que decir 7 medios. Una vez que tenemos x, sustituimos en cualquiera de estas dos expresiones, yo lo he hecho la de arriba, y nos quedaría menos 3 por 7 medios más 8, o lo que es lo mismo, igual a menos 21 medios más 8, como 8 por 2 son 16, menos 21 más 16, dan un total de menos 5 medios. Nuestro punto K tendría de coordenadas exactamente 7 medios menos 5 medios. Una vez que tenemos ya el punto J y el punto K, ya podemos proseguir para calcular los puntos simétricos y ya terminar el ejercicio. Continuamos. Los puntos simétricos, tanto de J como de K, respecto a P y a Q, esos yo le he llamado J' y K'. Vamos a hacer el dibujo para que lo tengáis claro, que lo que vamos a calcular son, insisto, este punto de aquí, que es J', y este punto de aquí, que es K', que son los puntos simétricos respectivamente de J respecto de P y del K respecto del Q. Con lo cual, para calcular el J', pues procedemos a hacer el siguiente planteamiento. J más J' entre 2 debe ser igual a P, porque P para ello es el punto medio de ambos. Colocamos las coordenadas de J, 1 medio, 13 medios, le sumamos las de J', que como no sabemos las que son, le he puesto ahí A, B, he sido poco original, como ya veis, y ello dividido entre 2 debe ser igual a las coordenadas de P, que dan menos 1 y 5. Y aquí procedemos a hacerlo del siguiente modo. Primera más primera entre 2 da primera, es decir, 1 medio más A entre 2 da igual a menos 1, y segunda más segunda, es decir, 13 medios más B también entre 2, debe ser igual a la segunda componente de P, que es 5. Para despejar de aquí A, pues muy sencillo, este 2 de momento pasaría multiplicando al otro lado, con lo cual nos va a quedar 1 medio más A igual a menos 2. Procederíamos a hacer el mínimo común múltiplo, que obviamente es 2, con lo cual nos va a quedar 2 entre 2 a 1 por 1, 1, 2 entre 1 y por A, 2A, y 2 entre 1 y por menos 2 da menos 4. Podríamos ya despejar A, dejando el 2A aquí, este 1 pasaría restando, queda menos 5, y A tiene de componentes menos 5 medios. Esa ya sería la primera componente del punto J'. Y la segunda, pues haríamos lo mismo, el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, el 2 que está dividiendo pasaría multiplicando, con lo cual nos va a quedar 13 medios más B igual a 10. O lo que es lo mismo, haciendo el mínimo como múltiplo, 13 más 2B igual a 20. Despejando B, quedaría 2B de momento igual a 7, porque he pasado el 13 restando, y B valdría por lo tanto 7 medios. Ya tendríamos las componentes del punto J', el punto simétrico de J respecto a P. Y para hallar el punto K', que estaría aquí al otro lado de Q, pues va a quedar del siguiente modo. Haríamos lo mismo, K más K' entre 2 debe ser igual a Q. Con lo cual las coordenadas de K, que eran 7 medios, menos 5 medios, más CD, que son las que me he inventado para K', todo ello entre 2 debe ser igual a Q, que era 5 y menos 1. Primera más primera entre 2 da la primera de Q, que era 5, y segunda más segunda entre 2 también igual a la segunda de Q, que era menos 1. De aquí este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando, quedando 7 medios más C igual a 10, haciendo el mínimo como múltiplo, va a quedar 7 más 2C igual a 20, despejando C va a quedar 2C igual a 13, o lo que es lo mismo C va a valer 13 medios. Ya tenemos la primera componente de K', y la segunda pues procedemos igual, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, quedaría menos 5 medios más D igual a menos 2, luego no tendríamos que hacer el mínimo, y exactamente igual que antes, quedando menos 5 más 2D igual a menos 4, y despejando D nos va a quedar 2D igual a 1, porque este menos 5 pasa sumando, y D valdría por lo tanto 1 medio. Con lo cual las componentes del punto K' van a ser 13 medios, 1 medio. Bien, una vez que ya tenemos esos dos puntos, J' y K', que son por los que va a pasar nuestra recta que estamos buscando, la recta simétrica de R respecto a B, pues bien, lo único que tenemos que hacer es con los dos puntos calcular su vector. Acordaos que un vector siempre es extremo menos origen, por lo tanto si quiero calcular vector J', K', a K', que son estas componentes, tengo que restarle el origen, que eran las de J', que eran estas. Primera menos primera y segunda menos segunda. Aquí nos va a quedar 13 medios menos 5 medios, que es lo mismo que decir 13 medios más 5 medios, que son 18 medios, que simplificados son 9. Y 1 medio menos 7 medios es lo mismo que decir menos 6 medios, y menos 6 medios es lo mismo que decir menos 3. Este vector se puede simplificar todavía más, porque los vectores son simplificables entre 3, quedando J', K' como componentes 3 y menos 1.
con ese vector y cualquiera de los dos puntos por los que pasa nuestra recta simétrica, que va a ser, por ejemplo, J', lo que vamos a tomar, pues ya aplicando la ecuación continua, como ya sabemos que es la que suelo usar, pues podemos calcular la ecuación general de la recta S. Entonces nos quedaría x menos la primera del punto de J', que era menos 5 medios, por eso hemos puesto más 5 medios, partido por la primera componente de J'K', que es 3, debe ser igual a y menos la segunda coordenada del punto, que era 7 medios, entre la segunda componente del vector, que es menos 1. Operando nos va a quedar del siguiente modo: menos 1 por x más 5 medios va a ser menos x menos 5 medios, igual a 3 por y, 3y, y 3 por menos 7 medios, que son menos 21 medios. Mínimo común múltiplo para quitar fracciones, quedando menos 2x menos 5 igual a 6y menos 21. Transponiendo términos todos hacia la izquierda, menos 2x menos 6y, el 21 pasa sumando y da más 16 igual a 0, y dividiendo todo entre menos 2 para que quede más elegante y más simplificado, nos queda que nuestra recta que buscamos tiene de ecuación x más 3y menos 8 igual a 0. Espero que haya quedado claro, es un poquito complicadillo, pero espero haberlo simplificado lo suficiente para que se haya entendido. Vamos a por el siguiente. El segundo de los ejercicios es bastante parecido al anterior. La idea es que reforcéis lo que habéis aprendido para que quede claro cómo se calcula una recta simétrica respecto a otra de una forma eficiente. El ejercicio nos dice que calculemos la recta T, que es simétrica a R, de ecuación menos 3x más 4y más 9 igual a 0, respecto de la recta 2x menos y menos 6 igual a 0. Vamos a proceder exactamente igual que antes. De momento lo que vamos a hacer es representar gráficamente tanto la recta R como la S. Para lo cual lo que tomamos es la recta R, que estaba en forma general, la pasamos a forma explícita despejando y nos va a quedar de momento este menos 3x pasa sumando, por lo tanto el 9, que era positivo, pasa a negativo, y el 4, que multiplica, pasa dividiendo con el mismo signo. Y haciendo una pequeña tabla de valores nos va a quedar del siguiente modo: le he dado dos valores al azar. Si le damos, por ejemplo, a la x el valor 7, 3 por 7, 21, 21 menos 9 son 12, entre 4 daría 3, y dándole el menos 1, 3 por menos 1 son menos 3, menos 9 son menos 12, que entre 4 da menos 3. Esos dos puntos ya nos van a permitir representar R. Y para la recta S, pues hacemos algo similar. También la pasamos a forma explícita despejando y damos una pequeña tabla de valores para poder representarla después. Le he dado el valor 3 a la x, menos 2 por 3 son menos 6 más 6 daría 0, y 0 entre menos 1 es 0. Y dándole el 2 sería menos 2 por 2 son menos 4 más 6 son 2, y 2 entre menos 1 es menos 2. Hacemos un eje de coordenadas, representamos los ejes, el eje X, el eje Y, y vamos a ir representando la recta R colocando el punto 7, 3, que está aquí, 7 coordenadas hacia la derecha de la X y 3 hacia arriba. Y lo unimos con el Q, que era menos 1, menos 3, menos 1 de la izquierda y 3 abajo. Y ya tenemos representada la recta R. Vamos a por la recta S, hacemos lo propio con los puntos 3, 0, que estaría aquí, y 2, menos 2. Los unimos y ya tenemos la recta S. Ahora, como en el ejercicio anterior, el siguiente apartado es trazar dos rectas perpendiculares a S, una que pase por el punto P y otra que pasa por el punto Q. A dichas rectas le vamos a llamar perpendicular S1 y perpendicular S2. La perpendicular S1 es la que va a pasar por el punto P, y por lo tanto, como es perpendicular a la recta S, el vector de la recta S propiamente dicho sería menos BA, puesto que está en forma general, y con lo cual nos va a quedar que tiene unas componentes 1,2. Y su vector perpendicular, que os recuerdo que era invertir el orden de las componentes y cambiar de signo solo una de ellas, pues tendrá de componentes menos 2, 1. Con ese vector y el punto P, que nos daba el problema que tenía de coordenadas 7, 3, que hemos calculado a la hora de representar la recta R, ya podemos calcular la primera perpendicular. Hacemos la ecuación continua, que nos va a quedar x menos la primera del punto, que es 7, partido por la primera del vector, que es menos 2, igual a y menos la segunda del punto, que es 3, partido por la segunda del vector, que es 1. Aquí lo mejor es multiplicar en cruz y operar. Entonces aquí 1 por x menos 7 nos va a quedar tal cual, igual a menos 2, que multiplica a y menos 3. Quitamos el paréntesis y nos queda x menos 7 igual a menos 2y más 6. O lo transponemos todos los términos hacia la izquierda para expresar la recta en forma general, y nos queda x más 2y menos 13 igual a 0. Ya tenemos la primera perpendicular de S, la que pasa por el punto P. Vamos a hallar la que pasa por el punto Q, del mismo modo.
El vector de la recta S es el mismo, 1, 2. Su perpendicular también, evidentemente, invirtiendo el orden y cambiando de signo una de ellas, menos 2, 1. Y ahora usamos ese vector y el punto Q, en vez del P, para hacer la ecuación continua, con lo cual nos va a quedar X menos la primera coordenada del punto, que como es menos 1 se pondrá más 1, partido por la primera del vector, que es menos 2, igual a Y menos 3, que será Y más 3, entre la segunda del vector, que es 1. Multiplicando en cruz nos quedará X más 1 por 1, tal cual está, igual a menos 2, que multiplica a Y más 3. Quitando paréntesis, X más 1 igual a menos 2Y menos 6. Esto se ordena todo hacia la izquierda y nos queda X más 2Y más 7 igual a 0. Ya tenemos la segunda perpendicular. Una vez halladas las dos rectas perpendiculares, vamos a calcular dónde cortan dichas rectas a la propia recta S. Para hallar esos puntos, que yo le he llamado J y K respectivamente, vamos a hacer dos sistemas de ecuaciones. Uno, para hallar J, sería el que está formado por la propia recta S de ecuación 2x menos Y menos 6 igual a 0, con la primera perpendicular, que era X más 2Y menos 13 igual a 0, la de color verde. Hacemos el sistema por el método de igualación. Despejando Y de arriba nos queda menos 2X más 6, todo entre menos 1, y despejando la Y de abajo nos queda menos X más 13 entre 2. Igualamos ambas expresiones, multiplicamos en cruz para quitar denominadores, y nos queda 2 que multiplica a menos 2X más 6 igual a menos 1 que multiplica a menos X más 13. Operamos, quitamos paréntesis, nos queda menos 4X más 12 igual a X menos 13, o lo que es lo mismo, transponiendo términos X hacia la izquierda y números independientes o términos independientes hacia la derecha, nos queda menos 5X igual a menos 25, y por lo tanto X vale menos 25 entre menos 5, que da 5 como primera componente del punto J. Sustituyendo el 5 en cualquiera de los dos despejes, yo lo he hecho en el segundo, nos va a quedar aquí menos 5 más 13, que son 8, 8 entre 2, que da 4. Ya tenemos las coordenadas del punto J, que sería 5, 4. Y ahora, para hallar las coordenadas del punto K, que sería este de aquí, donde interseccionan la recta S con su perpendicular S2, pues hacemos el sistema entre las dos. También lo vamos a hacer por igualación, despejando la Y de arriba y despejando la Y de la segunda, igualando ambas expresiones, multiplicando en cruz como antes, quitamos paréntesis y nos queda menos 4X más 12 igual a X más 7. Transponemos términos, X hacia la izquierda, lo que cambia de lado cambia de signo, y términos independientes hacia la derecha, también del mismo modo, lo que cambia de lado cambia de signo. Nos queda menos 5X igual a menos 5, con lo cual X es menos 5 entre menos 5, es decir, X vale 1. Si tenemos de primera componente del punto K 1, pues para sacar la segunda sustituimos el 1 en cualquiera de estos dos despejes. Yo lo he hecho aquí en el segundo, que queda menos 1 menos 7, que son menos 8, entre 2, que da menos 4. Conclusión, el punto K tiene de componentes 1 y menos 4. Una vez que ya está colocado en su sitio, lo único que nos falta ya es continuar para sacar los puntos simétricos y terminar el problema. Continuamos. Los puntos simétricos, como ya sabéis, vamos a hacer aquí en el dibujo, se ve, yo le he llamado P' y Q', también se nota mi originalidad. Bien, pues aquí los he colocado todos en el eje de coordenadas para que se vea claro lo que vamos a terminar de resolver. Aquí ponemos la recta R, la recta S, sus perpendiculares, y ya los puntos. Aquí estaría P' con coordenadas AB, también es decir, muy original, y aquí Q' de coordenadas TD. Esos son los puntos simétricos que vamos a hallar. Para hallar P', pues planteamos lo de siempre, que P más P' entre 2 debe ser igual a J. Sustituimos cada coordenada por su valor. Las de P son 7, 3, más las de P', que no las sabemos. AB entre 2 debe ser igual a las coordenadas de J, que es el que está en el centro, 5, 4. Primera más primera entre 2 debe ser igual a primera, es decir, 7 más A entre 2 igual a 5. Como este 2 divide, pasa multiplicando, queda 7 más A igual a 10. Despejamos A, que queda A igual a 10 menos 7, es decir, 3. Y ahora hacemos lo propio con segundas coordenadas. 3 más B también entre 2 igual a segunda coordenada de J, que es 4. El 2 que divide pasa multiplicando, 3 más B igual a 8. El 3 que suma pasa restando, B vale 8 menos 3, es decir, 5. Ya tenemos las coordenadas de P', es decir, 3, 5.
Bien, vamos a sacar ahora las de Q', hacemos el mismo planteamiento, Q más Q' entre 2 debe ser igual al que está en el centro, que es K, con lo cual colocamos cada componente de esos puntos, menos 1, menos 3, que son las de Q, más CD, que son las que me he inventado para Q', entre 2, igual a las coordenadas de K, que es 1 y menos 4. Primera más primera entre 2, menos 1 más C entre 2, igual a 1. Este 2 que divide pasa multiplicando, con lo cual nos queda menos 1 más C igual a 2. C, por lo tanto, vale 2 más 1, es decir, C vale 3. Y la segunda, pues hacemos lo propio, sería menos 3 más D entre 2 igual a menos 4. El 2 que divide pasa multiplicando, menos 3 más D igual a menos 8. O lo que es lo mismo, D igual a menos 8 más 3, que es menos 5. Por lo tanto, las coordenadas de Q' son exactamente 3 y menos 5. Con los dos puntos, con P' y Q', podemos fácilmente ya calcular el vector con el fin de hallar la recta que nos pide el problema, que era la simétrica de R respecto de S. Bien, pues vamos a calcular el vector. Acordaos que es extremo menos origen, 3 menos 5 menos 3, 5, primera menos primera va a dar 0, y segunda menos segunda, menos 5 menos 5 da menos 10. Ya tenemos el vector. Con el vector y el punto P, por ejemplo, ya podemos aplicar la ecuación continua y después obtendremos la general de la recta que buscamos. X menos la primera coordenada del punto, que como vamos a tomar P' va a ser 3, partido por la primera del vector, que es 0, igual a I menos segunda del punto, que es 5, partido por la segunda del vector, que es menos 10. Multiplicando en cruz nos queda menos 10x más 30 igual a 0 por I menos 5, que es 0. O lo que es lo mismo, menos 10x igual a menos 30, x vale menos y menos sería más, 30 entre 10 daría 3. La recta T, que es la que nos pedía el problema, la recta simétrica de R respecto a S, tiene de ecuación general T, dos puntos, x menos 3 igual a 0. Es una recta vertical con abscisa 3, es una recta que pasa por el punto de abscisas x igual a 3, que se ve aquí que es vertical. Bien, espero, amigos, que tanto este problema como el anterior hayan quedado claros, os sirvan de ayuda en vuestros estudios. Si es así, por favor, darle like y comentarme el vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal, porque ya sabéis que miércoles y domingo suelo subir videotutoriales nuevos. Aquí os dejo el enlace a otros tutoriales que tengo sobre problemas de geometría en el plano de primero de bachiller, que espero sean de vuestra ayuda. Nos vemos en el próximo, amigos y amigas. Chao, chao.